Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Rincón del Inglés. En la lección anterior comenzamos a trabajar lo que son las questions, preguntas en pasado simple. En esa ocasión trabajamos las yes and no questions, vimos cómo se formulaban, su estructura, las posibles respuestas, y en esta lección vamos a trabajar lo que son las WH, es decir, preguntas que se formulan utilizando what, where, when y demás WH. Entonces, si quieres saber cómo formular WH questions en Simple Past, quédate que te lo explico. Bueno, lo primero que tenemos es la estructura. Importante saber cómo estructurar la pregunta, cómo ordenar nuestra pregunta. Comenzamos con el WH o el WH. Siempre comenzamos preguntando what o where o when o who, siempre seguido de el auxiliar, como lo vimos en la lección anterior con las yes and no question. El auxiliar siempre va a ser did. Si no estás todavía muy familiarizado, si no has visto las yes and no questions, te invito a que vayas y lo mires, porque gran parte de esta estructura es precisamente la estructura de las yes and no questions. Sin embargo, recordar que siempre utilizamos did. No hay ningún otro auxiliar, ya sea para primera persona, tercera persona, en plural, singular, es decir, si es she, si es he, si es I, si es you, siempre utilizamos did, seguido de el sujeto, de quién o qué estamos preguntando. Luego tenemos el verbo importante, base form. El verbo va en su forma base, no se conjuga, no se agrega ed, no cambia, no se le añade nada, el verbo tal cual como es. Y por último, el complemento, si es necesario, finalizamos con el signo de interrogación. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. What did you do yesterday? What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Entonces, comenzamos con el WH. Queremos saber qué tú hiciste. What did you do yesterday? Ayer. Aquí el complemento sí es muy útil porque estamos enfatizando o estamos siendo más específicos con lo que estamos preguntando. No solamente qué hiciste, sino qué hiciste ayer. Entonces, si lo analizamos un poquito más en detalle, el auxiliar no se traduce, pero es sumamente importante porque es el que me permite saber que la pregunta es relacionada a algo del pasado, no el verbo. Porque claro, si lo preguntamos en español, ¿qué hiciste? Hiciste no es haces, que es presente, ¿cierto? Entonces hiciste, pasado, pero eso no aplica en inglés porque el verbo está en su forma base. Entonces no me está indicando el tiempo de esta pregunta. ¿Qué me lo indica? El auxiliar. Muy importante, que no se nos olvide el auxiliar, que aunque no tenga traducción, sí tiene un significado, sí es relevante en la pregunta. Entonces, ¿qué hiciste ayer? Ahora bien, esto es también algo que cabe aclarar. El you también podría ser ustedes, ¿no? También podría ser ¿qué hicieron ustedes ayer? ¿No? Porque el you es igual en singular que en plural. Entonces, ¿qué hiciste ayer o qué hicieron ustedes ayer? Otro ejemplo, con when, con cuándo. Entonces, cuándo, comienzo aclarando que quiero saber el tiempo de una acción. Did me está indicando que es pasado, de una acción pasada. Entonces, el tiempo de una acción pasada. ¿Realizada por quién? Por Antonio. Antonio es el sujeto de esta pregunta. Entonces, ¿cuándo? ¿Antonio qué? Antonio compró. ¿Sí? Compró. Entonces, resulta que el verbo, que en español vendría siendo compró, pues aquí no está en pasado, porque el pasado lo tiene el auxiliar, o lo indica el auxiliar. Entonces, ¿cuándo Antonio compró qué? Bueno, aquí el complemento, una vez más, es sumamente importante porque me indica el objeto que compró Antonio, ¿sí? Si yo pregunto, ¿cuándo compró Antonio? Pues si ya hay contexto, válido, pero una pregunta así suelta como que no tiene mucha idea, ¿no? Entonces tenemos cuándo Antonio compró la laptop. En otras palabras, vendría siendo Antonio cuándo compró la laptop o cuándo compró Antonio la laptop. O bueno, esa es la facilidad del español, ¿no? Que podemos mover los elementos de la pregunta y no cambia. Bueno, en inglés sí, tiene un orden, ¿sí? Entonces, Antonio, ¿cuándo compró la laptop? ¿Cuándo? Y pasado.
Ahora bien, esta última pregunta, que la tengo con signo de interrogación, sí también, pero con el asterisco, es porque el who no sigue precisamente esta estructura, ¿sí? Y puede llegar a ser un poco confuso porque pues who es WH, ¿no? Entonces, comenzando, es una pregunta WH en pasado, pero ¿qué tenemos aquí? ¿Por qué creen que no está siguiendo esta estructura? Lo primero que vemos es que el verbo, lo primero que vemos es que no tiene auxiliar, entonces decimos, esa pregunta está mal hecha, ¿no? Está mal formulada, who did, ¿cierto? Y no, esa pregunta está súper mal hecha porque el verbo está conjugado en pasado, ¿no? Entonces no, ya eso está súper mal. Y bueno, la realidad es que está súper bien. Lo que muchos estudiantes podrían llegar a hacer es, sin analizar todavía la pregunta, podrían llegar a escribir una pregunta como who, o bueno, vamos a ver más bien primero la pregunta. ¿Quién trabajó la semana pasada? ¿Quién trabajó? Porque worked es pasado, trabajó la semana pasada. Dice, no, teacher. Es who did work last week, ¿no? Esto vendría siendo who did work last week. Y ahí está bien. Pues sí, no hay sujeto, pues porque estamos preguntando acerca de quién, no hay sujeto, ¿cierto? Pero entonces, ¿esto está bien? No, está mal. ¿Sí? Realmente está mal. Y es porque esto aplica pasado simple, pero también presente simple. Y los demás tiempos. Y es que como no hay sujeto, al no haber sujeto, no hay auxiliar. Repito, al no haber sujeto, no hay auxiliar. Porque el auxiliar está ligado al sujeto. En el pasado, pues sí, si es you es did y si es he, pues también es did, pero por lo menos en el presente simple, si es you, es do, y si es she, es does, ¿no? Entonces, al no haber sujeto, no hay auxiliar. Y si no hay auxiliar, entonces no hay auxiliar. Aquí, el problema principal es que no hay auxiliar, y estamos asumiendo que hay auxiliar. Entonces, al no haber auxiliar, si yo no coloco el verbo, o dejémoslo aquí así, porque aquí lo tenemos abajo, no hay auxiliar, no podemos poner auxiliar porque no hay sujeto. Y al no haber auxiliar, el verbo está mal, porque nada me está indicando que está en pasado, ¿sí? El auxiliar es el que se encarga de indicarme que es pasado. Al no haber auxiliar, el verbo, no hay nada que me indique que está en pasado, entonces es el verbo el que tiene que indicarme que la pregunta está en pasado. Entonces, voy a borrar esto aquí, para no tener tanto acá en esta parte y no confundirnos, no desviarnos, podernos enfocar en la pregunta correcta. ¿Quién trabajó? El verbo sí debe estar en pasado porque no hay auxiliar, entonces conjugamos el verbo en pasado, trabajó y el complemento, last week. Esto aplica para cualquier otra pregunta. Vamos a ver otro ejemplo con esta pregunta. Who studied? ¿Quién estudió? Entonces tenemos studied, ¿quién estudió para el examen? For the exam. ¿Sí? ¿Quién estudió para el examen? ¿Quién estudió para el examen? No tenemos sujeto, no podemos poner auxiliar. No tenemos auxiliar, el verbo tiene que indicarnos que la pregunta está en pasado. ¿Sí? Entonces, dejé unos espacios aquí para ver precisamente cómo podemos responder a una WH question. Bueno, para responder a una WH question tenemos que tener muy clara las oraciones, la estructura de una oración afirmativa en pasado simple, porque precisamente esas van a ser las respuestas a estas preguntas. Vamos a ver, con la primera pregunta, que what did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? Entonces yo voy a decir qué hice ayer. Voy a decir, yo vi una película. I watched a movie. I watched a movie. Yo vi una película. O we. Recuerda que les dije que you podía ser tú, o usted, o ustedes. También podría ser we watched a movie. Vimos una película.
Ya está, esto es una oración afirmativa en pasado simple. La siguiente pregunta, when did Antonio buy the laptop? Antonio, ¿cuándo compró la laptop? Entonces nos pregunta de un cuándo. Entonces decimos he, no repetimos Antonio porque ya hay contexto. Podemos reemplazarlo por he bought, él compró, ¿sí? La compró, ¿sí? Entonces ya comenzamos a reemplazar los sujetos aquí, comenzamos a reemplazarlos por pronombres personales. He bought it, es como él la compró. ¿De qué estamos hablando? Pues de la laptop. No necesitamos más información. Ya tenemos el contexto. Digamos ayer. Otra vez. ¿Sí? Y este. Iba a decir last week, pero también lo tenemos aquí. Entonces, la compró ayer. He bought it yesterday. Y por último, este de who, el quién. Entonces, ¿quién trabajó la semana pasada? Necesitamos, recuerden que las estructuras de una oración afirmativa comienzan con el sujeto. Entonces vamos a comenzar con el sujeto de esta pregunta, que vendría siendo ¿quiénes? ¿Quiénes? Vamos a decir Luis y Lina. Luis and Lina worked last week. ¿Sí? Luis and Lina worked last week. Entonces, ¿qué hiciste ayer? Vi una película. Antonio, ¿cuándo compró la laptop? La compró ayer. ¿Y quién trabajó la semana pasada? Luis y Lina trabajaron la semana pasada. Entonces, de esta forma es que podemos formular WH questions en pasado simple y también responderlas. Espero esta lección les haya sido útil. Si tienen algún comentario o alguna duda respecto al tema, pueden dejarla en los comentarios, los leo y los respondo con muchísimo gusto. No olviden darle like a esta lección, suscribirse si no están suscritos para ver futuras lecciones. Nos vemos en una próxima lección aquí en el Rincón del Inglés. Bye.